Buen día, buena noche, buena tarde, según la hora que estén ustedes, que estén ustedes viendo, perdón, que estén ustedes viendo este video, esta nueva transmisión en vivo que estamos haciendo aquí en Indicios Metropolitanos es la sexta transmisión en vivo. Ustedes habrán podido notar también que ya desde ayer empecé a hacer algunos cambios en la manera de transmitir, incluyendo alguna portada relacionada con el número de transmisión en vivo y seguimos tratando el mismo tema que comenzamos hace algunos días, por lo tanto hoy será el capítulo número 4 en relación al tema del periodismo, de ir analizando, discurriendo sobre, ay, perdón por la voz, déjenme tomar tantito café. Discurriendo acerca del tema del papel y el rol de los medios de comunicación, en particular del periodismo en el México actual o en la actualidad en general, y tratar de entender qué es lo que está pasando en estos tiempos de pandemia con el manejo de la información. El capítulo de hoy yo tenía planificado mostrar algunos de los materiales que vengo guardando, pero todavía no termino de editarlos, algunos de ellos, así es de que opté por hacer un cambio y con base en lo que se estuvo hablando ayer, alguno de ustedes que tuvo a bien hacerme preguntas cerca del final, que espero que me interrumpan y me las hagan, no nada más hasta el final, sino que ahora establezcamos un constante diálogo, tengo el chat abierto para poderlos atender con muchísimo gusto, que podamos poder examinar un tema muy puntilloso, muy delicado y muy importante, como es el relativo a la credibilidad de los medios y a la credibilidad de quienes laboramos con la información. La, Esto viene a colación por lo que, como decía yo, alguien ayer me preguntaba cerca del final del video. Me preguntaba, ¿crees en ellos? Y yo respondí, en primer lugar, bueno, ¿quiénes son ellos? Es decir, ¿a quién se está refiriendo la persona? ¿Creo en ellos los medios? ¿Creo en ellos los periodistas? ¿Creo en ellos los políticos, las autoridades o los científicos? Y yo respondía, no es un asunto de creer o descreer, sino tiene que ver con un asunto de conocimiento. Pero hoy vamos a ahondar un poco más acerca de eso. Como siempre lo he dicho, aquí en este tema en particular, la parte pragmática va a tener que ver mucho, especialmente su participación. Porque la creencia, cuando uno está hablando de credibilidad, puede efectivamente uno construir muchos discursos y muchos argumentos de carácter teórico, y los hay muchos escritos al respecto, pero la credibilidad abordada nada más desde un punto de vista teórico, si bien nos da elementos para poder establecer criterios para la ética periodística, criterios que luego sirven de base para fundamentar lo que se llama una deontología, uh, que es un código de carácter ético con el cual dentro de los medios como instituciones se ejerce la labor, se ejerce la profesión, el periodismo, el oficio mismo, de acuerdo con una serie de normas preestablecidas, convencionales, es decir, convenidas por quienes forman parte de ese medio, desde los dueños del medio hasta quienes están en las fases laborando como reporteros o en el área de publicidad o en el área de contabilidad, etcétera. A final de cuentas, todos de alguna manera están haciendo periodismo desde distintos ámbitos, por supuesto, y en los distintos aspectos que corresponden a una empresa periodística. Todo esto que nosotros podemos construir, a final de cuentas, encuentra su anclaje en la experiencia particular de la audiencia, es decir, de ustedes. Porque la credibilidad de un medio, de una persona, de un líder de opinión,
o que consideramos líder de opinión, así se trate de un youtubero que no tenga la mayor experiencia en profesional en el periodismo, o de un profesional del periodismo que se mete también a hacer videos en YouTube, y que a la hora que comparamos quién es más visto y quién es menos visto, establecemos el rating de unos y de otros, pues siempre cabe la duda, bueno, el que tenga uno más rating que otro le da mayor credibilidad. La popularidad, son preguntas que estoy poniendo aquí y que invito a que todos ustedes junto conmigo vayamos contestando. Espero, de verdad, espero muchísimo su participación y sus comentarios. Uh, es la... Disculpen ustedes, perdónenme, déjenme quitar el micrófono para no hacer tanto ruido. Perdonen, es que me hice un cafecito de grano y se me fueron los granitos del café por el camino viejo. Ya, además, por cierto, no me traje mi agua. Bueno, esa luego la tomo. Eh, Bien, entonces aquí yo quiero plantear una serie de preguntas. ¿Me lo puse correcto? Sí, sí, me lo puse bien. La primera es, bueno, a ver, creer. ¿Qué es creer? ¿En qué se basa la creencia? ¿En qué se basa la... Ya. ¿En qué se basa la credibilidad, pues, de algo o de alguien? ¿Cómo se gana la credibilidad? Es un tema delicado y que nos pone muy seguido en una posición muy incómoda a muchos de nosotros, independientemente de que tengamos que ver o no con los medios de comunicación. Eso se los puedo asegurar. Pero obviamente estamos tratando del tema de los medios de comunicación y los periodistas. Pero esto nos afecta a todos. ¿Cómo el hijo, adolescente o niño, cómo y por qué llega a creer en lo que papá o mamá le dicen, o en lo que los hermanos le dicen, o en lo que el profesor le dice, o en lo que los amigos le dicen, o en lo que en los mensajes que perciben los distintos medios le dicen? ¿Cómo es que una pareja llega a creer uno en el otro? ¿Y qué es lo que puede romper esa credibilidad y que haga pensar a uno o a otro que aquel de enfrente traicionó esa confianza, rompiendo, por lo tanto, la credibilidad? ¿En qué estriba? Muchos de ustedes seguramente me dirán en los videos. Déjenme tratar de poner aquí en el Facebook, en el celular, a ver si puedo, a ver si podemos ver aquí también los chats, porque luego a veces no, acá no lo alcanzo a ver muy bien. Veo que hay algunos conectados, pero no alcanzo a distinguir en el chat. Mm, a ver, espérenme tantito. No, el celular, los smartphones tienen todo menos smart, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Muévete para acá. A ver, vamos aquí al grupo. Vamos a ver, aquí tiene que estar indicado. Ahí está el video. Ok, ahí lo estamos viendo. Y vamos a bajar el volumen para que pueda verse. Ok, y vamos a poner esto aquí. Me están mandando por ahí un mensajito en el Messenger. Ok, listo, ahí estamos. Bueno, ahora ok, ya estamos un poquito más al tanto de las cosas. Y aquí estoy viendo los comentarios, veo ahí varias personas ya conectadas. Ok,
Bien. Bueno, entonces estábamos haciendo una serie de preguntas y me gustaría conocer de entrada, antes de decir yo absolutamente nada, a las preguntas que he expuesto, ¿ustedes qué opinan? Ustedes, si yo fuera el espectador y ustedes fueran los que estuvieran haciendo el en vivo, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cómo responderían ustedes a esas preguntas? A ver, ya quedaron ahí expuestas. Ahora los leo a ustedes. Vengan, disparen, shoot. Vengan esas preguntas, esos comentarios y esas respuestas. A ver, vamos a ver. Mm, a ver. Estaba yo viendo otro video. Soy tonto. Estaba yo viendo otro video. Ok, ahí estoy. Ahora sí. Estaba yo viendo el video de ayer. Con razón decía, qué raro. Lo veo con el letrero de repetición. Ok, muy bien. Bueno, mientras se animan o piensan o reflexionan las respuestas, a ver, ya empiezan a llegar aquí los mensajes. A ver, por aquí nos dicen buenas noches, primero que nada, muy buenas noches a los que se están conectando, Luna, Miranda, también tenemos acá a Mariano de Luis, Enrique, Fernando, Martín, Gerardo Damas, Mariluz Cortés, eh, por cierto, Memo Torres, mucho gusto en verte, Memo, colega, periodista, gusto en verte. Y se irán sumando más seguramente. Bien, nos comenta Miranda, no, sí, Luna, perdón, es Luna. Dice, hablando de credibilidad, en general, como poder creer o pensar que es una realidad cuando a cada rato te cambia. ¿Cómo poder creer? Está preguntando. ¿Cómo poder creer o pensar que es una realidad, que algo es real, pues, cuando a cada rato te cambian las fechas? Ahora resulta que el 30 de mayo, ahora es hasta el 1 de agosto. Pues, ¿qué estamos jugando? ¿De qué se trata? Se refiere a los mensajes recientes respecto del coronavirus. Ok. Y por otro lado, Miranda nos comenta que... Ay, chispa, se me borraron aquí las cosas. Déjenme abrir por acá otra ventana para tener otro chat abierto para no estar fallando. A ver, acá en Facebook, ok, aquí estás. Facebook, ok, ok. Entonces, es que en el celular de pronto como que se me apaga el tonto celular. En cambio acá en la computadora sí lo veo mejor. Ok, dice Miranda, ok, la tostada con esto. A ver. Ay, aparece diferente aquí la ventana. ¿Por qué no me aparecen aquí las cosas? A ver. Chihuahuas. ¿Qué pasó? Ahí viene uno de mis gatitos. Em, bueno, acá en el celular ya se están viendo. Ok, dice Miranda. eh, que creer en alguien es tener confianza en esa persona. Y también Luna sigue comentando, dice ya que creer es un acto de fe. Ok, sí, efectivamente es un acto de fe, pero un acto de fe debe partir primero que nada de qué, de la razón o ciego. Por eso dije que es un tema muy delicado, porque nos puede hacer rayar en otros temas adicionales, inclusive, vaya, hasta de orden teológico, que no viene al caso, y que nos pueden confundir todavía más. Vamos un poquito por partes. Por ahí me ponen la objeción. ¿Cómo voy a creer en alguien que me está cambiando las fechas a cada rato? Cierto, esto nos hace pensar un poco en aquella historia de Pedro y el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, y el lobo nunca llega, y finalmente cuando llega ya nadie le cree y el lobo se come a todo mundo. ¿Quién estuvo mal? ¿El lobo porque no llegó a la cita? ¿O Pedro porque por querer llamar la atención
y hacer la broma, eh, espantaba a todo mundo. O todo mundo que, crédulo, llevado por el miedo, se iba a refugiar apenas se gritaba ahí viene el lobo. Y que después, ya más confiado, por causa de la desconfianza, es decir, se pierde el miedo, entonces ya no escuchan la verdadera llamada. La culpa a final de cuentas está en todos los lados. Si yo, Pedro, no tengo la información correcta, no tengo la información precisa, no tengo la información verificada, es decir, contrastada contra la verdad que se puede captar en la realidad, el fragmento de verdad del fragmento de realidad, porque la verdad absoluta no existe y la realidad general termina abrumándonos, solamente podemos captar un fragmento de la realidad con nuestros sentidos. Si esa información no la tengo a la mano, no tengo los pelos de la burra en la mano, pues obviamente lo que estoy diciendo es una invención. Ahora, puede ser que tenga los pelos de la burra en la mano, pero aún con los pelos de la burra en la mano puedo decirles la burra es blanca. Y a lo mejor la burra es negra. Muchas veces nosotros en la sociedad, y por ahí hay un experimento que luego se hace o hacemos luego en las aulas cuando damos la clase, en el cual engañamos a alguien. Por ahí, de hecho, hay un video muy bien elaboradito de un programa de televisión que lo retoma. Imagínense que soy un maestro en este momento y me pongo de acuerdo con ustedes. Y les digo, bien, tengo este exacto. Es de color amarillo, ¿verdad? Todos me van a decir, sí, es de color amarillo. Y me pongo de acuerdo con todos ustedes. Es tal hora. Ya sabemos que normalmente hay algunos compañeros suyos que llegan tarde a la clase. Bueno, nos vamos a poner de acuerdo y cuando yo pregunto a ustedes de qué color es este exacto, ustedes me van a decir que es de color rojo. ¿Sí? Pero todos estamos de acuerdo, ¿eh? Nadie se ríe, todos muy seriecitos, como si no pasara nada. ¿De acuerdo? Muy bien, listo, ya quedamos de acuerdo. Cantar. Empezamos la clase. Bla, blu, bli, blo, blo. Y entonces llega el primero de los tardados. Ay, ¿puedo pasar a la clase? Pasa, como no, con mucho gusto. Toma tu asiento. Al rato te tomo la lista. Bueno, bla, 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 sigo con la explicación del tema. Hoy estamos hablando del tema de cómo muchas veces la gente se deja llevar por las percepciones, ¿no? Eso es lo que estamos hablando hoy. Por lo mismo quisiera yo preguntarles a ustedes, tengo este exacto en la mano, ¿me quieren decir de qué color es este exacto? Y por allá, a ver si, dime tú, ¿de qué color es? Rojo. Ok, muy bien. Por allá, ¿de qué color es? Rojo, profesor. Muy bien. ¿Tú me puedes decir de qué color es? Es rojo. Obviamente el chico que acaba de llegar tarde está... Me están viendo, me están viendo al pelo, me están queriendo tomar el pelo, me ven la cara. No voy a caer en la trampa. Pero ya son 3, ya son 4, ya son 5, ya son 10 a los que les pregunto. Y aun cuando tiene la duda, cuando yo le pregunto, ¿me puedes decir de qué color es este? Exacto. El chico duda. Y con cara dubitativa dice, eh, ¿rojo?
todo mundo se ataca de la risa de él. No es que lo esté exhibiendo, sino simplemente estoy haciendo un ejemplo de cómo muchas veces nos dejamos llevar por lo que marca la mayoría, aun cuando lo que diga la mayoría sea una mentira. Llega un punto en que llegamos a creer la mentira solo porque está manejada por una mayoría que en un momento determinado convino que eso era lo, repito la palabra, lo conveniente de decir. Somos débiles como individuos, somos débiles en este tipo de situaciones y en eso se basa mucho el tema de la credibilidad. Si yo no creo en un individuo, pero hay 10 atrás o 20 que creen en ese individuo, ¿quién está mal? ¿Estoy mal yo o están mal los otros individuos? Con base en la pura creencia y la fe que se puede tener en esa persona, ¿quién está mal? A ojos de esa agrupación, quien está mal soy yo, ¿eh? Yo estoy equivocado, porque voy a contracorriente. Pero muy probablemente yo tengo los elementos contradictorios, paradójicos, que demuestran que esa persona no solamente no es de fiar, sino que además ha sabido persuadir a los demás de que piensen y crean lo mismo que esa persona. Y estoy hablando en general, lo mismo puede ser en una religión, que puede ser en una ideología política, o que puede ser un profesor. Recuerdo que alguna ocasión inclusive fui más allá en mi experimento con los estudiantes. Y daba yo la materia de antropología social, y llegamos al tema de los mitos, de la mitología. Vamos a analizar los mitos en las sociedades, bla, bla, bla. Entonces me llevé un documental, todos tendemos a ver los documentales como una cuestión muy seria, muy bien investigada, muy bien formada, además de un canal serio. No cualquier canal de televisión, ni más ni menos que The History Channel. Y entonces me llevo el video en donde nos muestran los trabajos paleontológicos que llevan al descubrimiento de que los dragones sí existieron. Un trabajo de investigación impecable, los datos, las muestras, las imágenes. Claro, había algunas animaciones que se entendía lógicamente para hacer un trabajo pedagógico, permitían hacer más asequible, más asimilable la información que se estaba virtiendo ahí. Les dije a los muchachos, esto va a venir en el examen, ¿eh? Terminó el video, discutimos, hicimos un debate, hubo quienes tuvieron sus dudas acerca de lo que se les presentaba, etcétera. Llegó el día del examen y en el examen les puse la... Parece que está habiendo algún problema ahí con la transmisión, parece. Estoy checando en el celular. No, parece que todo está bien. Permítanme un tantito. Voy a hacer otro cambio aquí. Me voy a ir a otra ventana diferente y ahorita sigo. Es que se ve viendo algún problema ahí con la transmisión, parece. Ahora sí, estoy checando en el... Ahí está. Es que aquí tenemos entonces dos ventanas. Una ventana que tiene que... bueno, ahora sí se escucha bien y todo. Ok, bien. Sí, había un pequeñito problema técnico. Ok, bueno, entonces, siguiendo con esa anécdota con los estudiantes en el tema de la credibilidad, estudiantes de la carrera de comunicación, ¿eh? O sea, para que vean a lo que quienes somos comunicólogos dando clase enfrentamos a nuestros estudiantes. Los enfrentamos directamente a este tipo de problemas. Entonces, llegó el día del examen y efectivamente puso una pregunta acerca del documental. Una pregunta muy capciosa.
en relación con el tema de la credibilidad, justamente. Todos, todos cayeron en la trampa. No hubo uno que no cayera en la trampa. Todos creyeron a pie juntillas que efectivamente los dragones existieron. Ninguno cayó en cuenta que al principio del video y al final se hace la mención somera, sutil y breve y rápida de que se trataba de una ficción científica, que no es lo mismo que una ciencia ficción, son dos cosas diferentes. La ciencia ficción es un género literario que toma de la ciencia los elementos para poder construir una narrativa. La ficción científica es aquella narración que utiliza los elementos de la ciencia para hacer una proyección de algo probable. Probable. Algo que tiene que probarse. Ay, perdón. Entonces, todos cayeron. Hubo un reprobadero. Pero como no soy de los que les encanta reprobar, aunque algunos alumnos pensaban que sí, pues lo dejé correr a ver quién reaccionaba. Nadie reaccionó. Muchos se quedaron con la nota reprobatoria. Muchos se quedaron resignados y diciendo, hijo de este profesor, hijo de la... Pero de pronto recibo en mi correo electrónico, buenas noches, ¿quién más se acaba de sumar? Buenas noches, Alins. Eh, de pronto recibo en mi correo electrónico un correo de una alumna que me dice, con todas sus letras, o sea, se lanzó a decirme, profesor, es usted un hijo de la chingada. Y dije, ay, en la torre. Yo creo que hasta miedo le dio a ella decirlo así, pero tal cual, ¿eh? Y seguí leyendo su correo. Estuve revisando el video que nos presentó. Y es usted un tramposo y un mentiroso. Porque nos ha reprobado a muchos cuando usted fue el primero en mentirnos. Estuve revisando nuevamente ese video para ver qué contesté mal en el examen. Y no contesté mal. Simplemente reconozco, me dejé llevar por una ficción. Le contesté, tienes 10. Después, cuando la vi en la escuela, me encaró y me dice, oiga, yo no le escribí para que me pusiera 10. Le digo, sí, me escribiste para que modificara tu calificación, no solamente para desahogarte. Porque tuviste el valor de enfrentarte conmigo y de hacerme notar que no eres ninguna tonta. Que eres capaz de poner en duda inclusive lo que te puede decir una autoridad, en este caso como un profesor. Y sí, lo hice a ciencia y paciencia. Le digo, porque el día de mañana que tú vayas a estar trabajando en los medios de comunicación, tal vez dentro de un gabinete en una empresa, o tal vez para un medio particular dentro de una empresa, digamos TV Azteca, Televisa o la que tú gustes y mandes, o para el gobierno, tú tendrás que manejar información y tendrás que aquilatar qué puedes y qué no puedes, qué debes y qué no debes decirle a la gente. Hay información que no necesariamente tiene que saber la gente y que la tienes que guardar. Y muchas veces por guardártela,
La gente cuando se entera dicen, es que me mintieron. Hay información extremadamente sensible que no se puede soltar así con gran ligereza. Se tiene que soltar muchas veces de manera dosificada. A veces se tiene que manejar de manera manipulada, maquillada, para no generar mayores problemas en el ámbito social. Pero esto se tiene que hacer también de tal forma que no daña la credibilidad que un individuo o un grupo o una sociedad puede tener sobre sus autoridades y sobre sus medios. No estamos hablando de mentiras piadosas, ese es otro asunto completamente distinto. Estamos hablando de cómo se maneja la información en los medios precisamente para ocasionar o dejar de ocasionar determinados efectos. La información como tal, inclusive lo decía Abraham Moll, un estudioso, una de las principales influencias teóricas que la mayoría de nosotros en comunicación tenemos. Él era doctor en psicología, doctor en psiquiatría, doctor en matemáticas, doctor en informática, cuando empezaba la carrera de informática, él es de los primeros que inician la carrera de informática, y doctor en comunicación, precisamente de los iniciadores de la carrera de comunicación, hacia los años 50-60. Tuve la ocasión, bendito sea, de poder tomar algunos cursos con el doctor Abraham Moll cuando vino a México a darnos clases en la Universidad de Anáhuac, traído por mi otro profesor muy querido, Gastón Melo. Gastón Melo, quien fue en un tiempo vicepresidente de comunicación de Grupo Televisa. Bien. Abraham Moll escribió un libro acerca de información, un libro sesudísimo sobre la información, llevándola al ámbito enteramente psicológico y sociológico y neurológico, empatando lo que es la teoría concretamente de la termodinámica, la teoría física de la termodinámica, y llegando a la conclusión que la información no es otra cosa, matemáticamente hablando, que la entropía. Es la misma fórmula la que sirve para calcular el grado de orden y desorden en un sistema llamado entropía que la información. Por lo tanto, la información en tanto medida de la entropía de un sistema nos permite calcular efectivamente qué tanto nosotros podemos incidir en ese grado de orden o desorden que ya habíamos hablado en alguno de los videos anteriores dentro de la sociedad, tanto desde un punto de vista puramente psicológico como desde el punto de vista estrictamente físico, cómo incide en la sociedad. Es perfectamente medible. Hay maneras de medirlo. Desde el punto de vista de la ingeniería física, de la física misma, aplicada a las ciencias sociales. Y el doctor Abraham Moll fue el primero en hacerlo. Cuando yo tuve la oportunidad de preguntarle acerca de esto y también le toqué el tema de la credibilidad, si nosotros podemos medir entonces la información, podemos también medir el grado de credibilidad, y me dijo, por supuesto que podemos medir el grado de credibilidad. Y me dice, parte de esa medición son justamente las otras medidas que se utilizan en mercadotecnia y en publicidad para la medición de la popularidad, como son el ranking y el rating, por mencionar dos de las medidas más usadas. El ranking, que es el que nos ubica en qué lugar dentro del nivel de popularidad se encuentra un individuo o un medio. Y el otro es el rating, que es a cuántas personas llegan los dichos y la influencia de ese individuo o de esa persona. Ejemplo, si nosotros estamos viendo este programa y nosotros midiéramos el rating que yo tengo en este momento, yo estoy viendo aquí en el celular. Y no estoy mintiendo, aquí lo pueden ustedes ver, que solamente hay
4 personas conectadas viendo este en vivo. ¿Ok? Son las que detecta Facebook. Si yo veo en el chat quienes están aquí atendiendo, teóricamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas aparentemente atendiendo este video desde 2 vías distintas. Desde la transmisión en vivo dentro del grupo de Indicios Metropolitanos, pero también otras que están viéndolo desde mi perfil en Facebook. Eso quiere decir entonces que tengo una doble o puedo tener hasta más mediciones dependiendo de cuántos canales o plataformas estoy utilizando. Y tendré que sumarlas todas para tener un panorama más claro y determinar qué tan popular puedo estar si me comparo contra otros que a lo mejor están teniendo 1000, 2000 vistas, ¿no? O personas conectadas. Eso es lo que establece en principio la popularidad, el nivel de popularidad. Ahora, puedo yo ser muy popular y las cosas que yo diga, sin embargo, no ser suficientemente creíbles. ¿A ustedes qué piensan? Los leo. A ver, es un diálogo. Sin miedo, ustedes escríbanle ahí. Con confianza. María Luisa, saludos. Espero que participen con muchos más que saludos. A ver, ¿qué opinan de lo que estamos diciendo? De lo que voy planteando. Alins dice, la credibilidad es sumamente subjetiva. Efectivamente, es muy subjetiva. Por lo mismo de que es subjetiva, si bien es medible, lo que estamos midiendo es justamente esa relación entre objetivo y subjetivo. Cuando yo estoy entonces poniendo frente a ustedes una información determinada, lo primero que el público pone sobre la mesa no es la expectativa de precisión. No es tampoco la expectativa de certitud. La audiencia, desde el momento que ya abre el canal para atender a un individuo, a un medio, en ese momento no está partiendo de esos factores que el mismo medio está utilizando, sino está partiendo de que ya da por hecho que ahí hay credibilidad. Nos comenta por aquí, me dice Miranda, tú sigue el tema. Bueno, pues tampoco no es un monólogo, yo quiero que ustedes participen. Dice Aileen Acevedo, puede que se mida por medio del rating, pero no significa que te estén creyendo el hecho de que te vean 1000 personas. Exactamente, que es justamente lo que estamos planteando. Entonces, yo puedo escribir en un periódico, de hecho se usaba ese comentario irónico en la publicidad, sobre todo cuando mi papá trabajaba en las agencias, se sigue usando de repente, pero como que ya ha quedado un poco en el olvido por el cambio de las tecnologías. Pero existía esta frase irónica en la publicidad, cuando de repente llegaba el vendedor del medio, de la revista o del periódico, con la gente, con el ejecutivo de cuenta para vender espacios, y les decía, es que yo traigo esta revista, Indicios Metropolitanos, acá está. Yo vendo Indicios Metropolitanos. Indicios Metropolitanos tiene un tiraje de 100,000. Tira 100,000. ¿Se entiende? Ejemplares. Y la pregunta irónica era, ¿a dónde los tira? Porque efectivamente
¿Cuántos de esos periódicos terminaban siendo usados para envolver la carne, envolver el pescado, envolver lo que fuera, las frutas, y terminaban luego en la basura sin que nadie realmente leyera lo que estaba escrito, impreso en esas páginas? De esos 100,000, ¿cuántos terminaban en las manos de los lectores? Y de lo que finalmente se leía, terminaba siendo asimilado, comprendido, asumido, aceptado por los lectores. Y lo mismo aplica para los medios electrónicos, incluidos estos. Entonces, perdón, es que aquí se metió una ventanita que no tenía por qué meterse. Ya. Entonces, esas mediciones son muy difíciles de establecer para los fines que nos interesan para determinar la credibilidad. Ahora bien, ok, los números no determinan la credibilidad, ayudan un poco a entender el por qué se ubica en un determinado nivel de credibilidad Joaquín López Dóriga o Carmen Aristegui, etc. Pero la cuestión es también, ¿credibilidad en dónde? ¿Entre quiénes? ¿Y qué es lo que define finalmente ese ubicarse en la credibilidad? Habrá quienes le crean a Joaquín López Dóriga, por supuesto. Habrá quienes le crean a Carmen Aristegui. Habrá quienes no crean de ninguno de ellos y crean de un tercero, o de un cuarto, o de un quinto. En la variedad está el gusto. Cuando tú que me estás viendo me dice, a ver, yo creo que lo que tú me dices es cierto. Primero pregúntate, ¿por qué lo crees? ¿Porque lo digo yo? Porque te estoy diciendo, estoy basándome en este librito. Y fíjense, este librito que acabo de sacar, lo saqué con todo propósito porque es de los elementos que tengo justo para tratar en estos días con este programa y en particular con este. Se llama Extensión o Comunicación. Paulo Freire. Este es un libro fundamental, especialmente para los pedagogos y no se diga para nosotros los comunicólogos. Porque nosotros siempre tenemos que estarnos preguntando ¿qué es lo que hacemos? ¿Comunicación o extensión? Establezcamos la diferencia. Yo tengo un determinado conocimiento sobre las cosas. Vamos a pensar, por ejemplo, al jefe de información de una dependencia de gobierno y que tiene que estar dando los boletines de prensa a los reporteros de la fuente para que lo lleven a su medio, ¿no? Estoy en este trabajo. Elaboro el boletín de acuerdo con la información que quiere manejar el gobierno. Generalmente son notas buenas, algunas notas serán malas porque también se maneja la nota roja de los maleantes que atrapó la policía y que le vamos a informar a la gente que ya atraparon a tal ladrón, ¿no? Y en tales condiciones y que se recuperó el dinero, bla, bla, bla. O que el presidente municipal, la presidenta municipal, Pati Durán, hizo, tornó y fue y vino. ¿Ok? Le estamos manejando la imagen a la presidenta municipal o al regidor o al síndico o al conjunto de la administración. Estamos manejando imagen a final de cuentas también. Ok, ahí está esa información. Llega al reportero, el reportero la revisa, toma aquellos datos que pueden ser del interés en función de los intereses del medio y de lo que es conveniente y pertinente y oportuno, como decíamos el otro día, para publicar en el medio con base en el perfil de lectores a los cuales, o de audiencia, a los cuales se dirige. No es lo mismo la audiencia que tiene una visión de corte izquierdista que aquella que es de corte central o que aquella que es de corte de derecha, por decirlo. Insisto, no me gustan estas etiquetas, pero de todas maneras son esquemáticas. Nos dice Miranda, hago una pequeña pausa. Nos comenta por aquí, primero dice Luna, dice que tengo razón. Bueno, todos tenemos razón, diría Voltaire, tengo razón, porque tú tienes razón. Todos tenemos razón a final de cuentas. El que tenga la razón no significa que vaya hablando con verdad.
Ahora ella misma, Luna, nos dice, pero ya hay una disyuntiva. Qué bueno porque eso establece el diálogo. Las expectativas son muchas ahora. Ya antes nada se replicaba nada, o lo que se decía, eso era. Y creo que por ese motivo hoy hay mucha discrepancia e inconformidad. Y quienes crean y quienes no. Y luego Miranda dice, no, muchas veces se cree lo que dicen los medios porque nos cambian las... Muchas veces se cree lo que dicen los medios pero porque nos cambian las cosas. O sea, creo que quieres decir que no se cree porque cambian las cosas, más bien al revés, ¿no? Yo creo que por ahí va la idea. Y sí, efectivamente, bueno, lo primero que tenemos que considerar, sobre todo en el mundo que vivimos, que es tan dinámico, que muchas veces la información es tan dinámica y por lo tanto tan cambiante, tan variable, que a veces es difícil esperarse a tener el dato final. Pongo un ejemplo. Hoy por hoy tenemos todos la duda de si Kim Il-jung está muerto o no. O sea, el presidente de Corea. ¿Está muerto o no? No se sabe nada de él. No se le ha visto. Los mismos medios internos de Corea están calladitos. Y todo el mundo empieza a especular que si está muerto, que si está enfermo, que si lo operaron, que si está hospitalizado, que si esto, que si lo otro, que si ya están pensando que si lo va a suceder la hermana, o que si lo va a suceder esto o lo otro, qué va a pasar en Corea. Puras especulaciones. No faltan los que dicen, sí, ya está muerto. Uno puede investigar, pero hay regímenes, hay gobiernos, hay situaciones en las que no es fácil rascar hacia adentro y determinar qué es lo que realmente está ocurriendo. Y eso da pie a la especulación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las cifras del coronavirus. Como les mostré en uno de los primeros videos, tenemos 3, 4, 10 fuentes diferentes y cada una nos da cifras completamente distintas. Unas medidas en tiempo real, algunas medidas a destiempo. El mismo tiempo real de repente entre dos plataformas nos da cifras distintas. Entonces ahí viene la pregunta que ustedes mismos me han dicho varias veces, ¿a quién creer? ¿Le creemos a López Gatell? ¿Le creemos a la OMS? ¿Le creemos a la ONU? ¿A quién le creemos? ¿Le creemos? Por eso les decía, no es un asunto de creencia. Ahora, buenas noches, Elibarod, bienvenido. Buenas noches, Lupita González, buenas noches. Y se siguen sumando y ustedes intervengan, por favor, interrúmpanme. Ahorita estamos como armando las cosas en el aire, ¿no? Llevamos 50 minutos. Hoy sí quiero ceñirme a la hora, a menos que ustedes y solo ustedes digan que no y que nos extendamos un poco. Pero yo sí quiero ceñirme a los 50 a la hora, cuando muy tarde 1 hora y minutos. Es domingo y no quiero atajarlos. Además es un tema que da todavía para mucho. Como les dije, este es apenas el quinto tema. Y todavía hay otros materiales que podemos ver en las siguientes transmisiones. Pero bueno, perdón por la digresión. Entonces, ¿en dónde está la credibilidad? Ok, vamos a decir que yo les digo que... Veamos. Aquí tengo un lápiz, aquí tengo una regla. Este lápiz, de la punta a la goma, mide 17.8 milímetros. ¿Me creen? Díganme, ¿me creen? Repito, este lápiz de punta a goma mide 17.8 milímetros. ¿Me creen? Se queden callados. Yo no los puedo ver, dependo del chat.
¿Me creen? ¿Me creen? Si no responden, los dejo con la duda. Ahí está el lápiz. Mide 17.8 milímetros. ¿Me creen? Miranda dice que sí me cree. ¿Por qué me crees, Miranda? ¿Qué dato estás observando que te permite creer en lo que yo digo? Miranda dice, bueno, tengo duda de que mida eso. ¿Ok? Si tienes duda que mide eso, entonces tu creencia en mí también está puesta en duda. Entonces, te quedan dos caminos. O crees en mí o aportas datos que corroboren que te estoy mintiendo. Según tú, tienes el lápiz a la vista con la regla. Es una regla de 30 centímetros. ¿Ok? ¿Cuánto mide el lápiz entonces? Si tienes duda en lo que digo y no estás creyendo del todo, ¿cuánto mide? Dices que tendrías que medirlo. Ujú. Nada más que hay un pequeño detalle. El lápiz lo tengo yo en la mano, igual que la regla. Yo tengo esta información en la mano. No te la puedo proporcionar. Hay una pantalla de por medio o un papel periódico de por medio. Además, mi ética profesional establece que debo proteger a mi fuente. Entonces, no puedo soltarte esta información. ¿Ok? Entonces, si lo sabes, este lápiz mide 17.8 milímetros. ¿Qué dicen? ¿Mide menos? ¿Mide más? Miranda dice finalmente, te creo. Volteo la regla, volteo el lápiz, y a ver si alcanza a verse bien. A ver si se logra ver bien. Voy a poner por atrás. Ok. Aquí está el arranque en el 0. Me voy a este lado y pueden ver 17.8 milímetros. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación. La ética a muchos de nosotros, independientemente del tema del chayote, nos lleva a que manejemos la información que tenemos en la mano y que con ella construyamos la narrativa y el significado de lo que es interesante e importante desde nuestra interpretación de la realidad. Y tal cual la exponemos. El auditorio que no tiene acceso inmediato, directo, de primera fuente a esa información, no le quedan más que dos sopas.
O cree o no cree. Si cree, compra la información. Mejor que comprarla, porque el concepto comprar lo voy a tocar en otro momento. Acepta la información y la toma como de quien viene. Si ya de ese quien viene le pone la duda, pues obviamente esa información ya llega coja, aún siendo precisa, aún siendo certera y aún habiendo sido verificada y aún habiendo sido confirmada. La audiencia, muchos nos dicen, en el derecho de la audiencia debería de tener la posibilidad de que se nos diga esto es un dato real y esto es una opinión. Y se ha querido reglamentar al respecto, justamente para tratar de normar lo que tiene que ver con la credibilidad de los medios y que no se genere ruido innecesario en la sociedad. Déjenme decirles que no se ha normado con eso, con respecto a eso, y qué bueno que no se ha normado con respecto a eso, porque poner reglas a eso lo único que haría sería poner un coto demasiado coactivo, coercitivo a la libertad de expresión. Porque en los dos sentidos, no solamente a quien genera la información y la difunde y la publica, sino inclusive para el propio espectador, aún en el alegato de sus derechos. ¿Por qué? Porque al momento de presentarte a ti una información como esto del lápiz con la regla, al momento de presentarte esta información, yo estoy partiendo de la idea de que estoy haciendo mi trabajo con el mayor profesionalismo. A menos que sea un hijo de la tiznada que quiero engañar y nada más quiero vivir a costa tuya, como suscriptor o a costa de quien me da la publicidad, que también existe, es cierto. Pero el público no es tonto. Aunque pueda parecerlo en la masa, donde se enajena y se confunden las cosas y se revuelven, el público no es tonto. Más pronto que tarde se da cuenta cuando una información está distorsionada, está pervertida, está corrompida, está sucia. Pero también hay mucha de la audiencia que por sus creencias supone que una información está sucia, pervertida, etcétera, 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 aunque no lo esté. Solamente porque en su escepticismo raya en la ataraxia, que siempre van de la mano, la ataraxia con el escepticismo, y en su ataraxia, es decir, se quedan nada más pasmados y dicen, no, eso no es. Lo dudo, y como no tengo manera de comprobarlo, pues ahí me quedo y nada más digo, no, no es cierto, y no es cierto, y no es cierto, y no es cierto. Pero nadie da el paso para tratar de investigar e ir más allá. Entonces se les recomienda a las audiencias en ese derecho que tienen para que no caigan víctimas de las fake news. No creas todo. 2. Verifica la información. Ay, ahí vino el primer problema. 3. Confirma la fuente. A veces eso también es problemático. ¿Por qué? ¿Por qué esos 3 pasos que son fundamentales? ¿Y por qué estos últimos 2 son tan difíciles? Para que tú puedas verificar algo, tienes que primero probarlo. La verificación es parte del trabajo probatorio de algo, sea en el ámbito de las leyes, por ejemplo, o en el ámbito de la ciencia. Si yo digo que una partícula está caminando en este sentido, ¿verdad? Y con una velocidad tal, pues las leyes de la física, si son la física clásica, me van a decir que hay un desplazamiento de acuerdo con una velocidad, con un tiempo, con una distancia y lo puedo medir en cierto modo. Pero las leyes de la física cuántica nos dicen no puedes determinar en una partícula la distancia y la velocidad al mismo tiempo. O determinas la distancia o determinas la velocidad. No puedes determinar las dos cosas.
Y la determinación depende también de tu punto de vista subjetivo. Entonces, esto último es lo que aplica justamente en ciencias sociales y en el manejo de la información y que establece la medida, como hablábamos, del grado de orden y desorden de un sistema informativo como es la sociedad en su conjunto, en donde todos, tú, yo y no solamente los medios, generamos los distintos mensajes que consumimos día con día. Porque esto que estoy platicando yo ahorita, yo, el día de mañana, tú lo vas a llegar a conversar con algún conocido tuyo y dirás, ah, fíjate que vi a un viejo loco que hace una revista que se llama Indicios Metropolitanos, que dijo tal y tal cosa. Yo opiné esto y esto y esto. Y entonces ahí empiezas a construir y a reconstruir el rompecabezas. Y en ese construir el rompecabezas estamos dando sentido y significado a esa información que conforma todo lo que estamos hablando aquí. Ahora, eh, ¿cómo esto incide en la credibilidad y cómo va de la mano de la popularidad? Ok, bueno, si yo soy un ente muy popular, famoso, Eugenio Derbez, por decir algo. Por favor, Eugenio, tú que eres muy famoso, muy popular, por favor, lee esta carta de este doctor. Di que nos están faltando materiales, insumos en el hospital. Cuando uno ve el video de Eugenio Derbez dice, un amigo me pasó una carta y me pidió que la leyera. Pero, ¿quién es ese amigo? ¿Qué hace ese amigo? ¿Por qué ese amigo recurre a Derbez en lugar de a un periodista? ¿O a un político? ¿O a un abogado? ¿O personalmente, como tanta gente que agarra, abre su WhatsApp o su Instagram y personalmente dice, tengo esta carta, me quiero quejar, esto, fulanito de tal, te quiero decir tal, 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 aquí está, faltan estas cosas? ¿Cuántos hay que lo hacen? O a través de Change.org, por ejemplo. Ahí está la denuncia. A través de Change.org, por favor, firmen todos los que están de acuerdo que necesitamos que se hagan un adecuado presupuesto para la compra de insumos para los hospitales. Y tenemos muchas maneras y muchos canales para diseminar esas informaciones que pueden o no estar basadas en la certeza y en la veracidad. Entonces, ¿qué es lo que tratan los medios de comunicación? Y aquí ya nos vamos encaminando al final para hablar del tema de la credibilidad y darles más chance de que sigan aportando sus comentarios. Por favor, deténganme. No se queden nada más escuchándome. Deténganme, por favor. Uh, Esto tiene que ver con los siguientes conceptos. Legitimidad, legalidad, credibilidad obviamente, que estamos hablando de ella, formalidad, oportunidad y popularidad. Estos 6 conceptos van interrelacionados. ¿Por qué la legitimidad? Porque en el momento en que yo estoy obteniendo un dato, digamos, que una autoridad de gobierno me filtra un documento en relación a los precios del petróleo. Y el funcionario que me filtra el documento me dice, fíjate que va a suceder tal cosa, aquí está los datos duros de lo que la siguiente semana se va a manejar como un elemento base para el decreto que va a dar el presidente. Ok, ya me dio un documento. Yo confío en mi fuente. Pero si empiezo por desconfiar de mi fuente, tendré que buscar una segunda, tercera, cuarta, quinta fuentes con quienes, sin darles a conocer esa información que me la dieron en confianza, pues por lo menos preguntar, oye, ¿tú qué sabes? Así como que no queriendo la cosa de tal y tal asunto. Fuente B. Ah, bueno, pues yo me enteré de esto. Ok, toma nota.
Fuente C, oye, fingiendo demencia, yo soy medio tarado. Oye, ¿qué pasa si ocurre tal cosa y esto? Pues fíjate tal. Oh, bien, me tomo nota. Y de esa manera vamos verificando la información que se nos da en un principio y al mismo tiempo también vamos confirmándola. Porque una cosa es verificarla, es decir, ajustarla a verdad, y otra cosa es confirmarla. Ya cuando varias fuentes hablan de lo mismo, entonces podemos confirmar que esa información original no solamente es veraz, sino además es legítima. Una cosa es que sea legítima y otra cosa es que sea legal. Ejemplo, los presidentes que han estado antes de Andrés Manuel y el propio Andrés Manuel López Obrador. Cuando llegó al gobierno Felipe Calderón, bueno, ¿qué fue lo que dijo Andrés Manuel? Lo tachó de un presidente espurio, porque consideraba que había llegado de manera ilegítima a la presidencia, porque se había cometido un fraude electoral. Ese fraude se asocia a ilegalidad y la ilegalidad se asocia a una ilegitimidad. Por lo tanto, el cargo que teóricamente estaría o habría ocupado Felipe Calderón era un puesto ilegítimo por haberse arraigado en una causa ilegal. Si lo comparamos con lo que ocurre con Andrés Manuel, a ojos de unos, aun cuando reconocen que ganó legalmente en las urnas, consideran que por las decisiones que toma, por las simpatías que lo acompañan, por las normatividades que está aplicando, su gobierno es ilegítimo. Unos piensan así y otros piensan no, porque llegó legalmente, es el presidente legítimo. ¿A cuáles crees? Allí lo que tiene que fundamentar, guste o no, es la ley. Y si la ley no fue violentada, definitivamente, aun cuando a algunos no les guste, es el presidente legítimo de los mexicanos. Aun cuando haya sido votado por una minoría, por una medianía o por una mayoría. Por lo tanto, esto para algunos significa que si es legítimo, entonces lo que diga es creíble. Como otros no lo consideran legítimo, aun cuando haya llegado legalmente, les resulta para nada creíble lo que diga. Nos miente, nos exagera las cosas. Dice que vamos bien cuando no vamos bien. Dice no va a haber recesión cuando estamos en recesión. Dice que hay tantos infectados cuando no hay tantos infectados y no son más o menos. Entonces, la legitimidad no es un solo factor que determina la credibilidad. Formalidad. La formalidad tiene que ver con la manera como son presentadas las cosas. Decía don Federico Reyes Heroles, ideólogo del PRI en los años 60 y 70. Uno de los instauradores, nos guste o no, de la democracia que hoy por hoy estamos viviendo, chueca o derecha. Pues con sus decisiones y consejos a los presidentes de su momento, fue el que permitió que se fuera abriendo el sistema de partidos para darle cabida a lo que en ese momento ya empezaba a surgir como oposición y que anteriormente no era propiamente oposición, sino que eran partidos satélites del PRI. Don Federico Reyes Heroles entonces decía que en política la forma es fondo. Así es de que el que un presidente se presentara de una manera iba a hablar acerca del trasfondo. Cuando nosotros vemos aquellos que tenemos la edad para eso, algunos que no tuvieron la edad, vimos llegar a Luis Echeverría con guayabera y a su esposa, doña Esther Zuno, vestida como china poblana, bueno, pues obviamente lo primero que se pensó en cuanto a este tema, la forma es fondo,
pues tenemos un presidente de corte no solamente demagógico por sus discursos, sino de corte populista, como efectivamente fue. Es decir, finalmente, como decía mi maestro Gastón Melo, es importante que parezca lo que eres y que seas lo que pareces. Pero primero hay que definir qué eres y hay que definir qué pareces. Las dos cosas. A partir de eso estableces la formalidad con la cual tú te vas a presentar y esa presentación para unos resultará chocante y para otros resultará creíble. Hasta aquí cómo vamos. Dudas, como siempre decía yo en mis clases, dudas, inquietudes, chicles, chocolates, muéganos. Y esto lo tomé de un maestro mío en la universidad, el profesor Echeverría. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo su nombre de pila. Que con él tengo una historia sobre temas de espionaje muy interesante, pero eso la hablaremos en otro momento a propósito de temas de credibilidad. Entonces, bien, no hay algún otro comentario. Saludamos a los que se han unido ahorita. Teresa, Fernando. Pues mi querido primo Javier, ¿cómo estás? Omar, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Varios se van uniendo en este momento. Yo llevo 1 hora 13 minutos. Yo quisiera terminar el video para no cansarlos, pero ustedes son los que mandan, ustedes son los que me indican. Yo puedo, ahora sí que de verdad, como Vicente Fernández, ustedes me dicen y yo me sigo o me largo. Pero el chat es la medida, ¿eh? Si no me escriben, yo agarro, corto y adiós. Haya llegado quien haya llegado. Bueno, seguimos entonces con estos exámenes, con este tema. Ustedes me pueden seguir interrumpiendo. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, en lo que piensa sus dudas y de repente por ahí aparece algún comentario. Veamos. Entonces, ok, mirando. Bueno, gracias por decir que es interesante el tema. Este, trato de hacerlo interesante, trato de hacerlo entretenido, sobre todo trato de hacerlo útil para ayudarles a ustedes también como audiencia, como ciudadanos, que todos somos, a poder entender qué es lo que está pasando con este tema en particular. Y recordarles que, bueno, dije que iban a hacer varios videos al respecto, ¿no? Abordando distintos aspectos aparentemente menores que tienen que ver con todo esto para entender qué es lo que está pasando con el periodismo en la actualidad. Esto de los 5 o 6 factores que tienen que ver con la credibilidad, o que van de la mano de la credibilidad para determinar eh, qué es esto de creer en un medio o en un comunicador, bueno, tiene mucho que ver también con las experiencias. Hay un factor que luego a veces no tocamos y que tiene que ver con las experiencias individuales de cada cual. Pienso, por ejemplo, yo crecí con una generación para la cual los medios de comunicación estaban extremadamente atados a las conveniencias del orden del sistema político. Y por lo tanto, el sistema tenía establecida una manera de censura en la cual tenía que, igual que ocurrió con el cine en los años 30 y 40, los creadores, en el caso del cine, tenían que ser lo suficientemente creativos para salirse por la tangente y generar las imágenes y generar los mensajes que querían transmitir sin ofender a las buenas conciencias, sea por el lado de las creencias, de los credos, de las religiones, o por el lado de las creencias también en el ámbito político. En aquella época, en aquellos años, era mal visto un beso que excediera de X cantidad de segundos en pantalla, por ejemplo. O que se mostrara sexo abiertamente. Entonces había que recurrir
a los juegos de lenguaje y metáforas para darle a entender al público que no es ningún tonto e ir entrenando al público también a poder leer entre imágenes, entre parlamentos, el que estaba ocurriendo un acto sexual en ese momento, ¿no? Que había una penetración o que había caricias sin que las hubiera abiertamente. Bueno, lo mismo ocurría con la prensa. De ahí que hoy muchos que hacen la crítica a cómo se desarrollaba el periodismo en aquellos años, hasta los años todavía 80, concretamente que despepitaban, por ejemplo, del maestro de muchos de nosotros, guste o no, que es Jacobo Zabludovsky, o el propio Pedro Ferriz de Santa Cruz, y muchos otros más que podemos mencionar, de una larga lista de periodistas. Pues había una manera de presentar las cosas. Hoy las vemos como exageradas, como ñoñas inclusive, ¿no? Aquella persona que se paraba con una cara hierática a dar las noticias y empezaba, déjenme ver si encuentro por aquí algún periódico. Vamos a pensar, bueno, cualquier texto, agarro cualquiera. Eh, en el fondo, la sustitución de procedimientos mágicos por técnicas elaboradas envuelve lo cultural, los niveles de percepción que se constituyen en la estructura social. Envuelve problemas del lenguaje que no pueden disociarse del pensamiento. Como ambos, lenguaje y pensamiento no pueden disociarse de la estructura. ¿Qué significaba eso? No podía editorializarse con la tonalidad de la voz. Pensemos que en aquellos años la radio era muy poderosa y generaba mucho, desarrollaba mucho la imaginación. No es lo mismo leer esto de esa manera plana, neutra, no neutral, neutra, para no generar ninguna emoción ni demostrar ninguna emoción, a decir esto mismo de la siguiente manera. Hay una manera muy distinta. En el fondo, la sustitución de procedimientos mágicos por técnicas elaboradas envuelve lo cultural, los niveles de percepción que se constituyen en la estructura social. Envuelve problemas de lenguaje que no pueden disociarse del pensamiento, etcétera, etcétera. Si ustedes vieron la diferencia entre uno y otro, simplemente el trabajo facial, gesticulación, ademanes, postura inclusive, hasta la misma camisa en un momento determinado, sentarme en la camisa para que no haya ni una arruga, como normalmente se hacía entonces. Hoy les vale madre si está uno arrugado o no, no solo de la cara, sino de la ropa. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy editorializando, porque estoy dejando fluir algo más que solamente información. Estoy dejando fluir una expresión. Y en esa expresión yo voy imprimiendo adjetivos. Utilizo lo que se llama metalenguaje para enfatizar ciertas palabras, ciertas letras, ciertos sonidos y de esa manera enfatizar, por lo tanto, ciertos significados. Ocurre igual cuando de pronto esto mismo lo leo de esta otra forma. En el fondo, la sustitución de procedimientos mágicos por técnicas elaboradas envuelve lo cultural. Los niveles de percepción que se constituyen en la estructura social envuelve problemas de lenguaje que no pueden disociarse del pensamiento. Ese dramatismo hierático además, ejemplo, en un momento determinado López Dóriga o en otro momento Javier Alatorre, es sensacionalismo. Es llamarte la atención. Es generarte una imagen mental. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tú mantengas la atención prestada en lo que se está diciendo. Y de esa forma, manteniendo tu atención, logrando que la información llegue hasta ti. Claro, obviamente, lleva un adicional en ese metalenguaje que provoca que esa información llegue también a ti con un determinado sesgo.
un sesgo informativo. Buenas noches, ahora se nos está uniendo Guille. Buenas noches, Guille. Entonces, esta manera de presentar la información es lo que puede hacer que algunos puedan ver a uno u otro de las tres grandes elementos que he puesto, de tres grandes muestras que he puesto como extremos, digamos, de un gran triángulo, como creíbles o no. Hay quien le va a creer a que dramatiza. Hubo 34 muertos y no sé qué tanto. Híjole, hubo muchos muertos, ya los creí. No es lo mismo que agarrar y decir, parece que hubo 34 muertos. Bueno, de acuerdo con últimas informaciones nos dicen que subió la cifra a 36 muertos. O como se hacía en una broma también muy añeja en el periodismo, porque además existió efectivamente, existieron notas así y todavía de repente las encontramos. Cayó un avión en un cementerio. Se teme que haya 58 muertos. Pero no nos especifican si de los muertos que ya estaban enterrados o de los muertos que pudieron haber resultado tras el accidente de quienes venían ocupando el avión. Ese tipo de errores babosos que mueven muchas veces a risa son el tipo de problemas que tiene el periodismo y que aún así, si nosotros nos dejamos llevar por la letra y somos demasiado literales, quienes están mal no son los medios, es el público. Hace muchísimos años se consideraba que la mayor parte, hablando en porcentaje, digamos que un 80% de los errores de comunicación y por lo tanto de la desinformación o la mala información, ese 80% se debía al emisor, es decir, al creador y generador y difusor del mensaje, mientras que el otro 20% tenía que ver con el público. Pues estudios posteriores demostraron que no, sobre todo con las nuevas generaciones y con tanta información que circula alrededor y tantas posibilidades de canales de comunicación que hay, ahora resulta que es al revés. No es que así fuera antes y ahora cambió, es que en realidad en todo el tiempo ha habido las dos formas. Lo primero es cierto, pero también es muy cierto que ocurre al revés, que el 80% de la que el 80% de la desinformación no es ocasionado por el medio en sí y quienes elaboran y difunden los mensajes, sino por el auditorio, que en su interpretación de la información que recibe y que percibe, la distorsiona en el afán de tratar de hacerla comprensible, de asimilarla, de asumirla, de aceptarla. El público, y nadie más que el público, que es el último, es el que termina distorsionando el valor de algo que se dice. Dice por aquí, nos aporta también Miranda nuevamente, eso estuvo divertido, lo del avión que cayó en el Panteón, que no sabía cuáles fueron. Además fue cierto, y como ese, muchas veces he visto notas en los periódicos de ese tipo, que muchas veces los errores de redacción no son por impericia o falta de profesionalismo del periodista, sino la misma dinámica con cómo se tiene que redactar una nota muchas veces hace que redactamos tan rápido que no nos fijamos en los errores y se nos van. Es más, alguna ocasión yo fui tachado, cuando estaba yo como corrector de estilo de la revista TV y Novelas, fui tachado por una lectora de ser, de que yo estaba minando la credibilidad, no solamente de la revista, sino de una de las personalidades que estaban siendo entrevistadas ahí en la revista, de una actriz, la actriz Angélica Aragón. ¿Cómo? ¿Por qué? Pidió hablar por teléfono conmigo esta lectora para jalarme las orejas. Ya la atendí muy amablemente y tenía toda la razón la señora. ¿Por qué? Porque la señora, que era una asidua lectora de TV y novelas, se percató de algo que nadie, ni siquiera el director Chuchito Gallegos, que quiero tanto, que era mi jefe inmediato, igual que su subdirectora, Elizabeth Vargas, o el jefe de información, Rafael Torres, a los cuales siempre estimé muchísimo, este, ninguno se dio cuenta del garrafal error que cometí yo.
Y como corrector de estilo, pues yo tenía que, como se dice, cazar las moscas, las cagarrutas de las moscas, comas, puntos, comas, letritas, acentos, esto, lo otro. Y muchas veces se concentra tanto en esas cosas pequeñitas, como si fueran las letras chiquitas del contrato, que se va uno sin revisar las letras grandes del encabezamiento, por ejemplo. Entonces, yo me quedé con la idea de que había revisado adecuadamente el encabezamiento y resulta que no. Entonces se me fue un error que nadie cayó en cuenta. Todos creían en mí como corrector de estilo. Todos. Y el público creía entonces en la revista. Y la gente creía en lo que la actriz entrevistada por la revista estaba diciendo. La actriz nunca llamó por teléfono para llamarnos la atención. Nunca. Y nunca supimos si cayó en cuenta, porque a veces el lector tampoco se da cuenta de las cosas. Pero esta señora sí se percató, llamó por teléfono, me jaló las orejas y me hizo caer en cuenta de esto. Y sin embargo, la señora, que tuvo el cuidado de poder verificar la información, porque ella también dijo, no creo que la actriz haya dicho esto. Voy a hablar a la revista. ¿Qué pasa si yo en ese momento, de que de hecho es lo que ocurrió, yo le dije, espérame tantito, señora, fui a mi escritorio, tomé la noticia, la entrevista original, tomé la entrevista que yo corregí, tomé el printer que se le llama, que es lo que ya va a salir finalmente publicado, contrasté todo, le tuve que decir a la señora, señora, usted tiene toda la razón, estoy mal, estoy muy mal. E igual me ocurrió, pero al revés, en forma interna, con una compañera reportera, que un día llega la compañera reportera, entrega su reportaje, en este caso era un reportaje, no una entrevista, pero lo escribió tan deprisa, de por sí ella no era muy buena redactando, hay que decir la verdad. No era muy buena redactando. En este caso se dice el pecado, pero no el pecador, porque no me la voy a quemar. La tengo bien ubicadita, por ahí anda todavía, pero no la voy a quemar. Y entonces le digo, bueno, oye, fulanita, ¿me puedes explicar? Es que no entiendo lo que estás diciendo aquí. Perdóname, no quiero faltarte al respeto, pero pues es que no entiendo tu redacción aquí. Ay, mira, tengo otras cosas que hacer, que quizá que tanto. Tengo muchos reportajes aquí y las entrevistas, y además todavía tengo que ir a hacer a la fuente. Ay, tú arregla, yo confío en ti, tú arréglalo. ¿Confías en mí? Pues tú eres el corrector de estilo. Le digo, bueno, pero no quiero tergiversar lo que tú dices, por eso te estoy preguntando. Quiero verificar lo que tú dices antes de yo hacer ningún cambio. No quiero tener problemas. No confío en ti. Ok. Revisé cuidadosamente el texto y tomé aquellas partes que no eran suficientemente legibles, le di la vuelta, tratando de cuidar lo que yo entendía que ella quería decir en su reportaje, tratando de extraer las ideas fundamentales para respetar su dicho. Le di la vuelta, le arreglé la gramática y listo, y así quedó. Paz. Pasó por el jefe de información firmó de aceptado, de su visto bueno, va para diseño y se va para... Y ya estaba en camino a la imprenta. Llega la reportera, como 2 o 3 días después, a revisar, porque todos lo hacían, a revisar lo que finalmente iba a salir de lo que ella tenía como material para publicar. Y ve esto y arma la tremolina. Y va y se queja con don Chuchito Gallegos, que era el director. Siempre estuve con don Chucho Gallegos. Y de pronto nomás me grita don Chucho. ¡De la Vega! ¿Y ahora qué? Para que él gritara así, pues es que había algo grave. Pues díganlo, don Chucho. A ver, aquí, Flanita, me dice que tú esto y esto y esto y esto y me puso como lazo de cochino. A ver, don Jesús,
digamos que esta es la etapa de verificación, ¿eh? Observación que estoy haciendo en este momento. Don Chucho buscó verificar la información. Entonces yo le digo en esa verificación, don Chucho, mire, pasó esto y por lo tanto, como yo ya sabía por dónde iba el asunto, yo ya llevaba preparados mis papeles, le digo, así que este es el documento original, léalo, aquí está. Esta es la primera versión que corregí. Esta es la segunda versión ya con la corrección que finalmente aceptó y firmó el jefe de información, que fue a diseño y que dio pie al printer que usted tiene ahora ahí en la mano. Por favor, contrástelos. Don Chuchito. Ese era un gesto muy de él. A ver, pues, espéranos allá afuera. Revisó. Y de pronto nomás oigo a don Chucho poniéndole de gritos a la muchacha. No la corrió, pero le puso una regañiza. Salió la muchacha de la oficina de don Chucho y me echó unos ojos de pistola. Después me manda a llamar más calmado don Chucho. Oye, discúlpame, discúlpame. Confío en ti. Me demostraste las cosas. Perdón. Confiaba yo demasiado en mis reporteros. Y no tenía suficiente confianza en ti. Eso para mí valió mucho. Y va de la mano de lo que estamos diciendo. En la credibilidad. Entonces les estoy poniendo distintos niveles. Como dentro de una empresa periodística, entre todos los que trabajamos allí, buscamos tener confianza en el otro. Credibilidad en el otro por el conocimiento que tiene, por la experiencia que tiene, por las habilidades que tiene. Pero a veces fallamos. Y no por eso estamos necesariamente hablando con mentiras o con verdades. Por eso cuando a mí me dicen en quiénes crees o tú les crees, yo les pregunto, ¿en quiénes? ¿A quiénes te refieres? Si me dices Joaquín López Dóriga, cuando por ejemplo hoy una nota que ahí compartí, el artículo de opinión que lo encuentran ustedes en el grupo de Joaquín López Dóriga, cuando él se pone a recordar los hechos que ocurrieron en torno al petróleo en tiempos de López Portillo. Yo viví aquella época. A mí nadie me lo contó. Y que ahora lo recuerde López Dóriga, yo amarro los hechos que yo viví, los hechos que él narra, entiendo la razón por la cual no, lo narra de una forma crítica al ubicarlo en el presente con las decisiones actuales del presidente y de Rocío Nale, y por supuesto, creo en la crítica que está haciendo Joaquín López Dóriga. Creo en la información que él está manejando porque yo la viví. Las nuevas generaciones tal vez porque no lo vivieron, lo pongan en tela de juicio y de duda. Estarán en su derecho. Pero nuevamente ocurre lo que hablábamos al principio. ¿Cómo y por qué un adolescente va a creer o un hijo va a creer en lo que le dice el padre o la madre? ¿Alguna duda, inquietud antes de que pueda cortar? Porque ya llevamos 1 hora 35 minutos y les digo que no quiero alargarme demasiado. ¿Algo, alguna duda, inquietud que quieran ustedes comentar? Aprovechen ahora o callen hasta el siguiente programa, hasta la siguiente emisión. Como pueden ver, es un tema que da mucha tela de donde cortar. No es no es un tema que abarque demasiado. Es más, cuando estamos en la facultad, me dice por aquí, creer con pruebas en la mano, confiar en alguien sin pruebas es tener duda. Efectivamente. Cuando nosotros estamos en la carrera de comunicación, que en mi caso ya la estudié en 5 años o ya nada más les lleva
1 a 2 años, dependiendo del tipo de carrera que tengan. Si quieren una carrera técnica, con 1 año es suficiente, o hasta 2. En el caso de que quieran una licenciatura, puede ser de 3 a 4 años, no más, ya no es más. A mí me llevó 5 años con una muy, muy, muy fuerte carga de filosofía, de psicología, de sociología, de las distintas áreas de sociología. O sea, 5 años, se dice fácil, pero la verdad es que mi generación y las anteriores a la mía, la verdad es que creo que fuimos muy afortunados en tener una carrera de comunicación así de completa. Entonces, es una pena que los tiempos tienen que cambiar, tienen que irse ajustando. Pero les decía yo, como parte de la misma carrera, de pronto entre las lecturas que nos dejaban, aunque parecieran un poco fuera de lugar, nos ponía, por ejemplo, a leer con respecto a este tema de Kant y la ética, digo, de la credibilidad y la ética, nos ponían a leer a Kant. Y la maestra que nos puso a leer a Kant nos puso en una disyuntiva. A ver, elijan, ¿qué prefieren ser? Conforme a lo que establece Kant. ¿Prefieren ser un filósofo angustiado o un feliz cerdito comiendo margaritas? Saben que la mayoría de los compañeros eligió ser el cerdito feliz comiendo margaritas. Muy pocos de nosotros elegimos ser el filósofo angustiado. Y lo mismo ocurre, y la misma pregunta les haría yo a ustedes como audiencia y a los colegas periodistas. ¿Cuántos de ustedes prefieren ser el filósofo angustiado, pero que está dispuesto a enfrentar la información que circula día con día, con todo lo que eso implica, que a veces de repente se siente uno amargado, angustiado, abrumado, pero que está uno cumpliendo con una específica misión en la vida, con un oficio? ¿Y cuántos de ustedes realmente buscan ser el cerdito feliz comiendo margaritas en su chiquero y que nada le afecta? Y que prefieren incluso ni siquiera ver las noticias malas. Ay, no, es que qué incómodo, qué molesto. El mundo no puede ser tan negativo. Fox decía, yo no leo los periódicos. Después también Peña Nieta lo dijo, no, yo no leo los periódicos. Y ahora recientemente el mismo Andrés Manuel no lo acaba de decir, no que no lee los periódicos, sino que dice, ¿no creen ustedes que harta, que cansan nada más leer puras noticias negativas? Lo que importa no es si es negativo o positivo, lo que importa es que son hechos concretos, que son los que hay que valorar para la toma de decisiones, señor presidente. Si usted está tomando decisiones equivocadas, tarde o temprano eso se va a ver reflejado en su credibilidad como en su legitimidad. Si usted está tomando decisiones acertadas, igualmente se verá afectada igualmente su popularidad, y de hecho ya lo hemos estado viendo en estos días. Hemos visto cómo las curvas se han cruzado y ahora su popularidad está abajo del 50%, 48, 47, 49% según quien lo mida. Y en esta semana, solamente porque sacó el tema del periodismo, de pronto, ¡pum!, repunta tantito, pero tantito, ni siquiera como para volver arriba del 50. Pero eso es parte de la historia y del desgaste de una figura como es la presidencial, y a todos les ha pasado, así es de que no es nada del otro mundo. So, what? Camino a la conclusión. Como parte de esas enseñanzas que nos daban en la universidad, era interesante que de pronto nos pusieran a leer, por ejemplo, el libro de Temor y Temblor de Søren Kierkegaard, filósofo danés. Es un pequeño librito, pero así de como es de chiquitito, de escasas 40 paginitas. No mucha gente le entra a la lectura de ese libro porque es muy denso, a pesar de que está narrado como si fuera una novela. Y en resumidas cuentas lo que nos plantea es
el tema de la ética y la credibilidad. Y nos pone frente al caso cuando Abraham toma la decisión de ir a sacrificar a su hijo Isaac. Y ahí, de ese libro, viene justamente la imagen del salto de fe. Es necesario dar un salto de fe, igual que el bailarín o la bailarina, cuando en sus piruetas tiene que confiar en sus habilidades para que al momento de tocar piso no caiga. Simplemente por el tema de la fuerza centrífuga, tener control tal para que al momento de caer no caiga. Pero eso requiere un salto de fe. Igual que el que está por lanzarse al precipicio de espaldas en los ejercicios de capacitación y motivación, cuando está con los compañeros que le colocan a uno detrás y le dicen, no te preocupes, tu compañero te va a cachar. ¿Confías en tu compañero? Si el que se va a dejar tirar, si el que se va a lanzar, se va a aflojar hacia atrás, de pronto trastabilla y voltea, es que no tiene confianza en el miembro de su equipo. Lo mismo aplica aquí. ¿Cuántos de nosotros como audiencia trastabillamos, dudamos, volteamos a ver si el que está atrás, medio de comunicación, nos está esperando para cacharnos con los datos relacionados con la verdad? ¿Y cuántos hay que simplemente se dejan ir? Pero eso es un punto de vista. Cambiémonos atrás. Yo soy el que va a recibir, al que está confiando en mí. Tiendo mis manos, se deja caer y aun con la duda, de todas maneras lo sostengo. Aun cuando haya dudado, lo sostengo. Pero ¿a cuántos hay que hasta vacilan y burlan, ¿no? Tú déjate, mira, aquí ya tengo las manos extendidas, ven, ven, ven. Y todavía hasta le hacen la broma, lo cachan y todavía, ¡ay, te dejo caer!, ¿no? Pero lo sostienen. ¿Y cuántos hay que simulas, agarran y ¡pum! Santo ranazo que se da. Bueno, ¿cuántos medios, cuántos periodistas hay en el último caso? Les puedo asegurar que muy pocos. Y espero que se hayan fijado en los gestos que utilicé. Si no, rebobinen el video y vean los gestos que utilicé al decir esto último. Lo hice con todo propósito. El comunicador siempre tiene que estar consciente de los elementos lingüísticos que utiliza. Su principal herramienta es la palabra, pero también el gesto, en una palabra, la expresión. Para que haya una adecuada comunicación, y que conste que dije adecuada, no dije correcta, no dije perfecta, no dije verdadera. Para que haya una adecuada comunicación, la comunicación debe de contemplar dos elementos fundamentales: información y expresión. La información sola, por sí solita, solo son datos. 30 aviones parados en el aeropuerto. En este momento está entrando un avión raro, porque normalmente entran muchos aviones, pero como no hay mucho turismo ni mucha entrada de aviones, pues es raro encontrar un avión que pase estas horas por aquí. Entró un avión, ¿me crees? ¿Fue uno? ¿Fueron dos? A lo mejor si tú registras el audio del avión, si es que lo registró la computadora, tal vez dirás, sí, es cierto. Pero si no lo registraste o no lo alcanzas a oír, dirás, no, no es cierto, me está echando un choro. ¿En qué quieres creer? Y con esto terminamos. ¿En qué quieres creer? No me lo digas a mí. No se lo digas a el periodista X. No se lo digas al medio tal. Pregúntate a ti. Primero que nada a ti. Acuérdense, siempre todo parte primero de nosotros antes que de los demás. ¿En qué quieres creer?
en la ciencia, en la especulación científica, en el chisme, en el chiste y el meme, en la declaración de un político, en las promesas de campaña, en un Dios que no ves, en un Dios cuya representación física es fabricada por el hombre. ¿Quieres creer en una idea? Ahí se los dejo para que reflexionen. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias por su atención. Ya nos fuimos a 1 hora 47 minutos. Yo quería cortar mucho antes, pero bueno, nos extendimos. Si quieren que los haga todavía más breves, por favor díganmelos, porque yo me puedo seguir largo rato. Gracias por su paciencia, por su atención y buena noche, buen día o buena tarde según la hora que estén ustedes viendo este video. Y pues compartan. Muchas gracias. Jamendo.com